Bienvenidos amigos de Entre Voces de la República. Hoy estamos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, con quien vamos a conversar un poco sobre la pandemia y los desafíos que enfrenta el país en estos momentos. Señor Ugarte, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, buenas tardes. Muchas gracias más bien por la entrevista. Lo primero que le quería preguntar es lo siguiente. Leí declaraciones suyas recientes en las que decía que no había evidencia que el toque de queda reduzca los contagios por COVID-19. Más allá de esta medida en específico, quería plantearle, empezar así un poco. ¿Cuál es su evaluación general sobre la actuación del gobierno en el tema del combate a la pandemia? A ver, yo creo que el gobierno ha tenido, digamos, una buena y una mala. A su favor, sí, digamos, ha sido favorable el que acogió las recomendaciones que le hiciéramos en la transferencia de mando, que fue en qué? Continuar el proceso de vacunación básicamente con dos estrategias. Uno, el proceso de compras, y dos, el proceso de aplicación. Y yo creo que lo ha venido haciendo. En el proceso de compras, como ya hemos explicado en otras oportunidades, hasta finales de julio, con el gobierno del presidente Sagasti, se hicieron contratos por 98 millones de dosis. Correcto. Que era bastante más de lo que se requería, y algunos incluso dijeron, ¿por qué compran tanto? En fin, ¿no? Porque en ese momento se consideraba población objetivo de 12 años para arriba. Esos son 28 millones en el Perú, incluyendo también los residentes no peruanos en el país, 28 millones, por lo tanto se requeriría 56 millones, ¿no? En ese momento era solo 2 dosis. Pero nosotros dijimos, pero este es un mercado inestable, pueden haber contratos, compromisos y no cumplirse, entonces compremos más. Y además compremos con la mayor diversidad posible de laboratorios y de tipos de vacuna. Y así el Perú ha hecho una negociación que creo que supera a los demás países en cuanto a diversidad de vacunas, ¿no? Nosotros logramos hasta fines de julio contratos, por ejemplo, con Pfizer por 35 millones, con Gamaleya, es decir, la vacuna Sputnik, por 20 millones, que no se han logrado cumplir justamente por problemas de mercado que han aparecido después, con Sinopharm por 16 millones, que dejamos incluso ya todo pagado, a lo cual el gobierno actual le añadió 8 millones más. O sea, son 24 millones. Con AstraZeneca, 14 millones, que programó la entrega entre septiembre y enero. Hasta diciembre eran 7 millones y ahora en enero los otros 7 millones, y con eso AstraZeneca está cumpliendo el compromiso del 2021. Y con COVAX Facility, que es este programa de la Organización Mundial de la Salud, el compromiso era 13.200.000, de los cuales han llegado más o menos 4 millones, digamos. Y no ha podido cumplir con el resto, porque ahí hay un fenómeno que hay que precisarlo claramente, es que los laboratorios que se habían comprometido con poner vacunas en el fondo COVAX Facility no han cumplido. Entonces, a nivel mundial, no solo con Perú. Pero para resumir, entonces usted diría que el gobierno ha acertado en continuar con la política de adquisiciones de vacunas. Sí, porque lo que ellos han hecho, digamos, aparte de añadir esos 8 millones con Sinopharm, es seguir las negociaciones para que lleguen las vacunas. ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa buena le parece que haya hecho el gobierno antes de pasar? Bueno, han completado también algo que se inició antes, que fue los contratos, que en ese momento eran precontratos para el 2022, que son otros 35 millones con Pfizer y 20 millones con Moderna y 5 millones con Johnson & Johnson. Pero además
ha seguido la estrategia de vacunación, es decir, la estrategia territorial que complementa que la gente vaya a vacunarse a los centros de vacunación, pero que implica brigadas itinerantes para ir a las poblaciones dispersas. A las casas, ¿no?, de las personas más alejadas, correcto. Sobre todo en las zonas rurales de sierra y de selva, particularmente. Si no hay ese complemento, la gente es muy difícil que llegue a los centros de salud a vacunarse, ¿no? Entonces, creo que con eso se han logrado las metas que se puede mostrar hoy como país y que, de acuerdo a los comentarios internacionales, Perú junto con Chile, Argentina y Brasil han mostrado un ejemplo de vacunación que ha superado a varios de los países desarrollados, ¿eh? Incluso europeos, sí, correcto, es verdad. Ahora, entiendo entonces que sus críticas podrían ser más de corte focalizado por decisiones puntuales, como esto del toque de queda, por ejemplo. No solo, creo que han cometido un grave error desde el punto de vista de lo que sí era una gran responsabilidad de este gobierno que entraba en julio, que es la previsión del presupuesto de salud para el año 2022. Y yo creo que el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, al Congreso a fines de agosto, es muy malo. Es decir, ¿Malo en qué sentido? Para comparar, el presupuesto de salud del año 2021 ha terminado en 33.000 millones de soles, como lo puede comprobar cualquiera entrando a la consulta amigable del MEF. Ya. Pero ¿cuánto han aprobado? ¿Cuánto proyectó el Ejecutivo y cuánto le ha aprobado el Legislativo sin hacer ningún cambio? Un presupuesto de 22.300 millones. Y el del 2021 es 33.000, ¿eh? Este es 22.000. O sea, 11.000 millones menos. Eso yo supongo es estimando que no va a haber una tercera ola o que las necesidades se reducen. Graso error. Tercera ola ya estamos. Ya estamos en la tercera ola, que además lo anunciaban cada mes, ¿no? Que en agosto entramos, que en septiembre entramos. Nosotros dijimos, hoy ese es como Pedro y el Lobo, ¿no es cierto? Pedro anunciaba tanto que al final ya nadie le creía. Pero la principal muestra de improvisación frente a esto que es el tema central ahora, la tercera ola, es que el presupuesto que han aprobado se queda corto en comparación a lo que fue el 2021 y a las necesidades del 2022. Y doy algunos ejemplos. Las compras que las hace Cenares, que es el Centro Nacional de Recursos Estratégicos, que es el que tiene que comprar medicinas, tiene que comprar pruebas diagnósticas, insumos, etcétera, tiene un recorte de 1.000 millones de soles. Mire, el presupuesto 2021 ha terminado en 2.257 millones de Cenares, ¿eh? Y le han aprobado para este año un presupuesto de 1.265, o sea, 1.000 millones menos. Eso se está sintiendo ahorita. No hay la cantidad de pruebas suficientes para hacer el diagnóstico, y también el INS, que también le han recortado, porque su presupuesto era 164 y le han aprobado 128. Uno de los recortes fundamentales es el personal en la contratación de casa. Entonces, yo creo que ahí es donde empezamos a sentir las deficiencias de un presupuesto insuficiente, ¿no? Entiendo. Exministro, disculpe, ¿en qué situación cree usted que el Perú recibe esta tercera ola? ¿En qué condiciones? A ver, bueno, es claro que el Perú es uno de los que ha sido más golpeado por las olas anteriores, ¿no es cierto?, en cuanto a cantidad de casos y fallecidos. Por lo tanto, un sector salud golpeado al cual hay que darle los recursos necesarios y hacer las modificaciones necesarias
para garantizar una mayor eficiencia del sector. O sea, nadie duda, porque eso todo el mundo lo comprueba, que el sector salud ha presentado una gran debilidad para enfrentar a la pandemia en general, ¿no es cierto? Al inicio, sí, claro, sin camas UCI, digamos O sea, eso se reduce en que tenemos brechas en infraestructura, el tema de camas, equipamiento, etcétera, y brechas en recursos humanos. O sea, tenemos una gran deficiencia de recursos humanos, que son dos brechas que no se resuelven de un año a otro. Requieren planes estratégicos que yo estimo deben durar no solo todo un nivel de gobierno 5 años, sino quizás hasta 2 periodos de gobierno. Pero hay que empezar de ahora. Entonces, lo que yo esperaba es que el presupuesto 2022 sea más alto e incluso ambicioso, entre comillas, en lo que hay que para que tenga una continuidad en los años siguientes. Por lo menos del mismo nivel que... Por lo menos, digamos, ¿no? Eso es de un lado, y de otro lado creo que el gran problema es la crisis política, ¿no? Ya por otras razones que no tienen que ver con la pandemia o el sector salud, lo que todos vemos es improvisación a nivel de gobierno en general, ¿no? Se ve con las designaciones en los más altos niveles, ministros, viceministros, se han cambiado ya numerosos y en varias carteras, y eso repercute en una menor capacidad del aparato público para responder a esta situación. ¿Usted cree que en algún momento el Perú podría tener un sistema de salud, no digo de primer mundo, pero digamos razonablemente decente? Por supuesto que sí, yo estoy convencido que sí. Esta es una discusión que tiene años, y no es que falten propuestas. Hay propuestas. Yo me imagino que está sobrediagnosticado a estas alturas, digamos, el problema. Y además con propuestas, ¿ok? Porque si el punto de partida en el diagnóstico es una fragmentación del sistema y una falencia de recursos en cuanto a financiamiento, infraestructura, recursos humanos, lógicamente la propuesta es lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo articular un sistema que es fragmentado? Y esa es una discusión que todavía no se ha dado. El gobierno ha anunciado un sistema único de salud, pero esa es una frase, ¿no? Porque decir sistema único, ¿qué significa? ¿Van a desaparecer la seguridad social, lo van a unir todo en el ministerio? Así hizo Brasil en los 80, pero Costa Rica hizo a la inversa. Todo el aparato del Ministerio de Salud se lo pasó a la Seguridad Social, por decirlo. Entonces, cada país, y por ejemplo Uruguay tiene... mecanismos, caminos, rutas, las realidades son diferentes además. Son diferentes. Entonces, lo que aquí corresponde es una propuesta que desde mi punto de vista tiene que partir de 3 condiciones básicas. Una, que los 2 grandes prestadores públicos, que son MINSA con los gobiernos regionales, ¿no?, y ESalud, tengan un financiamiento per cápita equivalente. Pero actualmente ESalud tiene un financiamiento per cápita que es por la contribución de los empleadores, que equivale a 1.100 soles año per cápita. Mientras que en el caso del sector salud es la mitad. Es 550 soles per cápita. No puede funcionar y no puede articularse con financiamientos tan dispares. Entonces, tiene que crecer el financiamiento público para equipararse con el de la seguridad social. Y de otro lado, tienen que equipararse también los planes de beneficio, porque por ley la seguridad social atiende de todo. No hay exclusiones en las atenciones de un asegurado. Que pueda hacerlo es otra cosa, pero el derecho del asegurado es tener todo tipo de atención. Mientras que en el caso del sector público, por la falta de recursos, se ha tenido que limitar a un plan esencial de aseguramiento, que es lo que le llaman el PEAS, que equivalía solo al 65% de la carga de enfermedad, ahora lo hemos hecho crecer a 80%,
el año pasado, pero eso hay que equiparar, ¿no? Son dos condiciones básicas. Bueno, consultas finales, doctor Ugarte. Entendiendo, porque eso sí, que la responsabilidad de la salud en realidad es una responsabilidad básicamente pública del Estado, eh, no deja de haber críticas por el comportamiento del sector privado en este contexto, por ejemplo, ahora el de la tercera, por ejemplo, con el tema de las pruebas, Sí, porque han subido los precios de una así es. manera evidente, ¿no? Porque además el Estado no se da abasto para atender la demanda de pruebas. ¿Qué piensa el comportamiento del sector privado, doctor Huberto? A ver, el sector privado es un componente necesario, digamos así, dentro de un esquema. Todos los países tienen, eso no se discute, ¿no es cierto? El asunto es cómo se articula. Y es razonable que el sector privado tenga un margen de utilidad y de ganancia, porque si no, nadie invierte, Pero no digamos, en es salud. privado, para empezar hoy. Así es. Eso es lógico, ¿no es cierto? Pero hay márgenes, pues, ¿no? Y sobre todo no se puede aprovechar coyunturas para, vía el incremento de precios, tener márgenes de utilidad muy altos, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, con la atención de los casos en UCI en las clínicas privadas, ¿no? Excesivamente altos. Ahora con las pruebas, etcétera, ¿no? Probablemente no todos, ¿no? Pero ese es un problema es un aspecto que tiene que ser regulado. Entonces, la regulación en salud es una necesidad, ¿no? La sobreregulación es un vicio, pero la regulación normal, fijando estándares determinados, que faciliten la compra-venta de servicios, el intercambio de servicios entre el sector público y el sector privado, eso es fundamental. Pero para eso tiene que haber reglas claras y tiene que haber un sector público fuerte, tanto en lo que sea oferta de servicios, para que no haya la escasez que ahora se siente en la atención del sector público, y esto es financiamiento y organización, y de otro lado, regulación. Pero la regulación no es del sector público o del sector privado, la regulación es de un ente, como debería ser la superintendencia que está creada, que existe, sobre todo el sistema público y privado, como la superintendencia de banca y seguros, igualito. Puede ser designado por el sector público, pero funciona con autonomía y regula a todo el mundo, incluyendo al Banco de la Nación y a todos, ¿no? Las cooperativas y demás. Entonces, creo que el sector privado debe acogerse, y además en las condiciones de peso, mire, el 90% de las prestaciones es el sector público, digamos, 65% MINSA, 25% de salud, y es un 10% que queda en el sector privado. Entonces, el sector privado, para crecer, requiere de un sector público fuerte, que le compre servicios, porque el gasto de bolsillo no va a ser el mecanismo a través del cual el sector privado pueda crecer, por las mismas condiciones que tiene la gran mayoría en el país, ¿no es cierto? Con limitación de gasto de bolsillo. Entonces, lo que sí puede hacer es crecer brindando servicio al sector público. Y ahí es un gana-gana, ¿no es cierto? Que es lo que hay que buscar en un sistema mucho más racional. Un win-win. Y la última consulta, doctor Ugarte, agradeciéndole anticipadamente por el tiempo. Porque, claro, ya estamos en una tercera hora y hay mucha desazón, desesperanza, miedo en la gente, ¿no? ¿Cree usted que en algún momento, o en cuánto tiempo por lo menos, veremos un poco ya la luz en este asunto de la pandemia? A ver, yo miro con cierto optimismo. Esta tercera ola es diferente a las dos primeras, ¿no? La primera nos golpeó muy fuerte, la segunda nos golpeó mucho más. Hubo mayor mortalidad, la variante Lambda ha sido mucho más dura que la variante Wuhan, que fue la primera ola. La Lambda es la segunda ola. La Delta, que llegó aquí en mayo, pese a todo no ha sido tan dramática, porque nos agarró en la parte baja de la segunda ola.
No tan cruenta, es correcto. La Omicron tiene la ventaja que se expande rapidísimo, como ya hemos visto, a nivel mundial y también aquí en Perú, pero es menos letal, es menos grave. Y esa es una gran ventaja, porque lo que podría estar sucediendo, y hay varios investigadores que a nivel mundial están planteando esta hipótesis, es que sea el inicio de la declinación de la pandemia, ¿no? Y que puedan venir incluso otras variantes, pero igual más débiles, y que gradualmente vayamos teniendo un virus que se convierte en una endemia y por lo tanto que aprendamos a convivir con él y que pueda transformarse en una influenza adicional a las que ya tenemos, digamos. Ese podría ser el final de la pandemia de repente hacia fines del año o en el próximo año. Yo creo que eso es factible. Vamos a ver cómo evoluciona. Todo indica que esta ola va a ser más corta que las anteriores. O sea, menos grave y de menor duración. Creo que la medida que otros países están adoptando y que el Ministerio acaba de adoptar, de reducir, por ejemplo, el tiempo de duración claro, de los cuidados y de la cuarentena, es por eso, porque el virus se agota antes. Entonces, yo pienso que marzo puede ser el punto más alto de esta ola y luego empezar a decrecer, ¿no? En la segunda ola, que empezó más o menos similar que esta en diciembre del año previo, nos llevó hasta abril, ¿no? Yo creo que eso va a ser menos, ojalá no me equivoque, y podremos tener mejor expectativas para el futuro, ¿no? Ojalá, hagamos votos todos juntos. Así es. Duarte, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado con la República, ha sido muy amable, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy.